Bendito sea el Eterno, gracias, amado hermano, que pues nos ha permitido ser instrumentos para Él, como siempre lo hemos mencionado. En esta bella ocasión, pues ya en la hora de la tarde, porque como siempre, pues hemos brindado ese apoyo matutino con los estudios y en esta ocasión, pues nos ha tocado también brindarlo en la tarde y gracias al Eterno estamos aquí dispuestos a ofrecer y ser instrumento de Él en este tema muy precioso que habla acerca de que las ovejas reconocen la voz del Santo Maestro, ¿verdad? Nosotros que hemos sido edificados, hemos sido restaurados, hemos escuchado la voz. Entonces, a Yahushua le gustaba hablar mucho mediante parábolas, las cuales están reflejadas en muchos pasajes de la Biblia. En esta oportunidad, él expresó, mis ovejas oyen mi voz. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado esta frase en nuestra vida como creyentes del Mesías o de algún hermano que conocemos, entonces nos preguntamos, ¿qué estaba queriendo decir el Santo Maestro al decir que mis ovejas oyen mi voz? ¿Qué quería decir él al hacer esta comparación? ¿Qué significado tiene esa expresión? ¿Qué significa la expresión mis ovejas oyen mi voz y me siguen? El pasaje se encuentra en el libro de Johanán 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta en este versículo. El Santo Maestro está hablando de sus elegidos. Entonces, creer en Yahushua y la palabra de Elohim es lo que prueba que eres una oveja, o somos una oveja del Eterno, o lo que es lo mismo, un hijo del Padre. No crees porque eres mi oveja. En otras palabras, mis elegidos, las ovejas que el Padre ha elegido, oirán mi voz y me seguirán. Y eso demostrará que son elegidas con la expresión mis ovejas escuchan mi voz. La voz de Yahushua es la palabra o la palabra del Padre, más generalmente en la Escritura acompañada por la obra del Espíritu del Padre que nos permite reconocer en la Escritura o en la palabra el llamado de Yahushua en nuestras vidas. Es importante que escuchemos atentamente lo que el Padre tiene que decir. El Padre abre nuestros oídos espirituales, como bien lo mencionó hace poco nuestro hermano Moshiach. Pero en muchas ocasiones el adversario se encarga de cegar las mentes de los no creyentes, muchas veces de los que creen de una manera errada, para evitar que estos vean la luz de la palabra. De modo que la ceguera nos impide ver la gloria de la misma manera que la sordera nos impide escuchar la gloria o escuchar la voz. Muchas veces las personas adoptan una actitud de ser sordas y ciegas, de modo que cuando se predica la palabra no ven la gloria del Padre y no escuchan la voz del Santo Maestro. En esta circunstancia, la voz es una voz extraña, es una voz que se desconoce, es una voz incluso hasta, podemos decirlo, hasta aburrida. Es una voz de cosas viejas y que ya hoy día no están vigentes, como el Shabbat y algunos mandamientos. Así lo ven, pues, algunas personas. No les interesa la voz del Padre, que habla a través de la palabra, y no pueden recibir lo que el Padre dice, por ejemplo, en Corintios, en 2 de Corintios. Vamos a pedirle
a nuestro amado hermano Moshiach que nos apoye con la cita bíblica de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Claro que sí, amado hermano. Dice así la palabra inspirada. Porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas, él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yahoshua, el Mashiach. Amén. Amén, amén. Entonces, el Padre abre los ojos del corazón, abre los oídos del corazón para que se vea la hermosa gloria de Él y se escuche la hermosa voz de su Hijo, Yahoshua. Y aquí hay una evidencia más de que estamos en el camino correcto. Todos los que estamos en la restauración y hemos escuchado la voz del Santo Maestro. Que quienes estamos en este caminar, pues lo hemos escuchado, lo hemos oído y está en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 10, versículo 16. Si nos apoya, amado hermano, Yohanan, Juan 10, capítulo 16. Dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Amén, aleluya. Un solo rebaño y un solo pastor. No como lastimosamente, pues el mundo nos enseña y nos ha enseñado. Por ejemplo, voy a abrir aquí un paréntesis. Supongamos en el caso de los hermanos que están sumergidos en sistemas y en sistemas religiosos tradicionales, donde cada cual obedece a sus propias tradiciones, cada cual obedece a lo que ha conocido desde niño, ¿verdad? Y así siguen patrones y se lo transmiten a su generación, a sus hijos, y así se van, ¿verdad? Unos adorando una X imagen, otros adorando una imagen de tal país, otros adorando, y cada uno adora y le rinde culto a quien bien le parezca, ¿verdad? Cuando esto sabemos que no es así. Y porque incluso está descrito en los mandamientos de que nosotros no debemos de adorar imágenes. Bien, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Yahushua relaciona a los creyentes con las ovejas? Creyentes y ovejas. Vamos a ver esta relación. Aquellos de nosotros que le hemos entregado nuestras vidas a Él, somos como ovejas en su rebaño. El pastor, por ejemplo, pasa todas sus horas o pasa gran cantidad de horas de vigilia cuidando al rebaño. Muy poco tiempo tiene incluso para él o para su familia. Más se lo dedica a él al rebaño. No hay noches y fines de semana libre, por decirlo, por decir algo, debido a la cantidad de tiempo que el pastor pasa con su rebaño. Está profundamente conectado con ellos y sabe todo sobre sus ovejas. Entonces, prestemos mucha atención a esta información valiosa del por qué Yahushua hace la relación creyentes-ovejas. ¿Por qué no fue creyentes camello, creyentes caballo, creyentes perro? No, creyentes ovejas. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Una de las características más fuertes de las ovejas es que tienen audición increíble, lo que compensa el hecho de que su vista es muy pobre y solo pueden ver con luz brillante. Deben confiar en el sonido de la voz de los pastores para obtener instrucciones la mayoría de las veces. Esto es importante, ya que uno de los inconvenientes de las ovejas es que se distraen fácilmente.
A ella le pasa como a mí cuando estaba en la secundaria. Me distraía fácilmente con todo, ¿verdad? Y debido a su mala visión, pueden alejarse sin darse cuenta de cuán lejos se han desviado del rebaño. Cuando el pastor las llama, escuchan y reconocen su voz y acuden a él. Pero si se han alejado demasiado, incluso con una audición excelente, pueden llegar a perderse y convertirse en una presa fácil de ¿quién? De los lobos o también de algunos otros animales. Pero la buena noticia es que Yahoshua, el buen pastor, dejará todo el rebaño para ir tras una sola oveja desaparecida. Recordemos que nosotros también podemos perdernos fácilmente, ¿verdad? Pero cuando escuchamos su voz, obedecemos y volvemos a él. Yahoshua, al hacer una comparación, era muy cuidadoso de todos los detalles. Era necesario que al dar una palabra, todo encajara completamente en el significado que se le iba a dar. Él expresó lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, al analizar todo el contexto bíblico y las características que acabamos de ver acerca de las ovejas, entonces podemos entender por qué el Mesías hizo esta comparación y no se refirió a que mis camellos oyen mi voz, o mis conejos oyen mi voz, o mis gatos oyen mi voz. No, él se especificó y él se refirió con las ovejas. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de mencionar acerca de las características, ¿verdad?, que contienen las ovejas. Muy interesante. Nuestro Mesías está queriendo decir que al creer en él, ¿qué va a ocurrir? Se nos serán abiertos los ojos y los oídos espirituales. Y entonces podemos escuchar tu voz de una manera clara. Además, esto implica que seremos guiados por su palabra y que aunque nos extraviemos, Él siempre saldrá a buscarnos para hacernos volver a nuestra verdadera casa. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Tus ovejas oyen su voz y le siguen. Es decir, que la marca de propiedad en las ovejas también implica ¿qué cosa? Obediencia. Escuchen bien, obediencia. Entonces, ¿qué significa esto? Observe cómo es su relación con Yahushua y si yo le estoy obedeciendo, si yo estoy obedeciendo la palabra del Padre, si estoy obedeciendo los mandamientos, si estoy siguiendo pues las ordenanzas, sus leyes, sus estatutos, el Shabbat, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si esto ocurre, si yo soy obediente, entonces yo estoy reconociendo, estoy escuchando la voz del Santo Maestro. Pero si estoy en desobediencia, entonces, ¿qué significa esto? Nuestros oídos deben de estar abiertos a su voz. Recordemos que cuando el sacerdote en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, era consagrado, la sangre era puesta sobre la redondez de su oreja derecha. El espíritu del Padre tenía que abrir su oído, porque como dijo el apóstol Shaul, Pablo, en su primera carta a los Corintios, vamos a solicitarle a nuestro amado hermano Moshiach que nos apoye con la cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así, hermano. Más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó,
que ni se han concebido en el pensamiento humano son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, amado hermano. Entonces, el Padre tiene que revelárnosla por su Santo Espíritu, ¿verdad? El Eterno dice aquí por ejemplo, en el versículo 27, y yo las conozco y me alegro de que alguien me conozca. Muchas veces nuestras amistades nos entienden mal y a veces nos excusamos, pero no es necesario excusarnos, por ejemplo, en este caso, ante Yahushua. Él sabe cuándo estoy poniendo una excusa y cuándo estoy aludiendo a algún asunto, porque Él siempre me comprende y nos conoce. Entonces, si el pastor llamara por la mañana a sus ovejas y comenzara a caminar por la colina hacia arriba, si una de esas ovejas en el redil, por ejemplo, vamos a poner en este caso, si tuviera 500 ovejas en el redil y 100 salieran y le siguieran, tendríamos que llegar a la conclusión de que esas 100 ovejas eran realmente sus ovejas. Esas 100 eran sus ovejas. Y también pudiéramos pensar de que las otras 400 no eran sus ovejas. El Santo Maestro también dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando Él les da vida eterna, eso quiere decir que no la pueden ganar ni trabajar para obtenerla. Él se las da de manera gratuita y es vida eterna, o sea que es para siempre. No podrán ser realmente sus ovejas si esa vida no durara para siempre. Las ovejas pueden hallarse en peligro, pero el pastor las protegerá. Pueden estar esparcidas, pero Él las reunirá de nuevo. Nunca perecerán. Ahora, pueden descarriarse. Eso no puede ocurrir a cualquiera de nosotros, amados hermanos. A cualquiera nos puede ocurrir. Pueden descarriarse, sí, pero no perecerán. No perecerán. Las ovejas pueden meterse incluso hasta en un recóndito sitio, vamos a suponer en un cuchitril, pero nunca ha habido oveja que se quede en un cuchitril. Ya nosotros sabemos, ustedes saben, pues que los animales que realmente, los que casi siempre están en esos sitios, en esos cuchitriles, no son las ovejas. Las ovejas y los cerdos no viven juntos. La oveja siempre será y es oveja, y nadie las arrebata de la mano del Santo Maestro. Ningún enemigo, ningún ser humano, ningún ser creado puede arrebatarlas de su mano. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, amados hermanos. Por un ejemplo, por poner un ejemplo, un pastor, el cual tiene a cargo muchas ovejas, era necesario que las vigilara todo el tiempo. Si dos ovejitas pasaban al otro lado de una colina y se alejaban del rebaño, se perdían, porque no pueden encontrar su camino de regreso al rebaño por sí mismas. La única manera en que pueden estar seguras es que el pastor esté allí con ellas, ante la posibilidad de que un lobo se acerque para comerse una de ellas. Uno creería que las otras ovejas serían lo suficientemente inteligentes como para querer regresar y unirse al resto del rebaño. Pero las ovejas no saben a dónde ir. Todo lo que hacen es todo lo que hacen es berrear y berrear y berrear y dar vueltas
hasta que el lobo las devore. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que una oveja por sí sola, es torpe. No tiene ninguna manera de defenderse, ni puede correr más que sus enemigos. Si una oveja está segura, no es porque sea vivaz, ni porque sea inteligente, sino porque tiene un buen pastor. Pare de contar. Así de sencillo. Nosotros, por ejemplo, vemos algunos documentales en National Geographic, en Discovery Channel y algunos otros canales que colocan videos sobre animales, y nosotros vemos la batalla que realizan algunos animales por sobrevivencia. Por ejemplo, eh, los, los corceles, ¿verdad? Por ejemplo, animalitos de la selva, eh, cualquier animal de la selva que se encuentre en peligro ante, por ejemplo, un lobo, ante una manada de tigres, una manada de leones, estos animales tienen que batallar, amados hermanos. Y son animales mucho más grandes que una oveja. Ahora usted se imagina una ovejita, ¿verdad? Una ovejita es totalmente inofensiva, ¿verdad? Pero esta oveja no será inofensiva si tiene ese pastor que las cuida. Aleluya. Y ese pastor que nos cuida es nuestro santo maestro Yahushua, ¿verdad? Quien nos da vida eterna y nunca vamos a perecer, nunca pereceremos. Entonces, alguien podrá acusarnos de presunción, pero no nos estamos jactando, estamos reconociendo el poder de nuestro santo maestro, el poder de nuestro pastor. Tenemos un pastor maravilloso. Él no perderá ninguna de sus ovejas. Si comienza con 100, no terminará con 99. Si una se pierde, irá a buscarla. Y así, ninguna de las ovejas perecerá. Si somos seguidores del Mesías, hemos escuchado su voz. Hemos sentido que Él habla a nuestro corazón o en nuestra mente. Si no es así, entonces hay serios indicios de no ser un seguidor de Él, porque Yahushua dijo, los que son míos me conocen y me escuchan. Los que son míos me conocen y me escuchan. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? 2 y 2 son 4. Voy a repetirlo. Los que son míos me conocen y me escuchan. Entonces, es necesario aprender a escuchar la voz del Mashiach. Y vamos a explicar algunas de las razones del por qué nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Santo Maestro. Primeramente, que nos asegura que somos sus hijos, ¿verdad? En este caso, somos hijos del Padre, porque haciendo una comparación, usted reconoce rápidamente, en este caso, la voz del Santo Maestro, así como cuando nosotros llamamos a nuestros hijos, supongamos, con un silbato, ya automáticamente su hijo, ¿verdad?, se pone en alerta. Así, por ejemplo, que yo llamo a mi hijo, ¿verdad?, con ese silbato. O, por ejemplo, con una frase personalizada, ¿verdad? Algo así, por ejemplo. Entonces, ya eso es algo que se crea familiarmente y que automáticamente, ya sea por un silbato o por una frase, ya automáticamente él reconoce la voz de su papá. Inmediatamente, pues nuestros hijos reconocen nuestra voz y vienen a nosotros
O sencillamente, si no vienen a nosotros inmediatamente, nos hacen una seña, como que, espérate un momentito, está bien, pero al final vienen a nosotros. Entonces, el deseo más íntimo del Padre es que seamos parte de una familia con Él, donde haya una relación, donde le escuchamos a Él y nos escucha. Entonces, en segundo lugar, por lo cual es necesario aprender a escuchar la voz del Mashiach, nos advierte de nuestros errores. Si escuchamos la voz, Él nos dará una alerta de lo que vendrá más adelante para que no nos metamos en líos. Si realmente escuchamos, Él nos da una revelación y nos libra del peligro o situaciones difíciles. En una ocasión el Padre le dijo a Job, vamos a pedirle al hermano Moshiach que nos apoye con la cita bíblica, en Job 33, Job capítulo 33, versículo 16 y 17. Dice así: entonces él le abre el entendimiento a los hombres, y disciplinándolos estampa su firma, para apartar al hombre de una acción, para suprimir la arrogancia del varón. Amén. Aleluya, aleluya. Así es, amado hermano. En otra instancia, también aprender a escuchar la voz del Mashiach nos advierte de nuestros errores, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Pero también nos conduce a prosperar. El Padre no solo quiere que nosotros seamos librados del mal, para guardarnos de toda acechanza del enemigo o algún tropezón de nosotros. El Padre quiere ser nuestro protector. O sea, entre mayor dependencia del Padre, mayor será el éxito, ¿verdad? Conocer al Padre es estar en una relación permanente e íntima con Él. Entonces, este estudio nos debe llevar a reflexionar y hacernos una gran pregunta en estos momentos. ¿Qué voz estamos oyendo en estos momentos? Si Yahushua tiene la voz de la salvación, ¿cuáles son las otras voces? Porque pueden haber otras voces, las voces extrañas que podrían incluso llamar nuestra atención. En los tiempos bíblicos pudieran haber sido los fariseos que estaban tratando de guiar al pueblo del Eterno. También los herodianos ofrecieron otro acercamiento a la vida, hacer lo que sea necesario para permanecer en buenos términos, en este caso con el gobierno de Roma. Pero ¿qué ocurre? En nuestros días, varios grupos ofrecen diferentes caminos para la salvación, ya sea musulmanes, ya sea hindúes, incluso cristianos de la nueva era, y otros ofrecen a la gente diferentes caminos, incluso diferentes ideas de salvación, que muchas veces nosotros tenemos que hacer como un sticker de WhatsApp así, porque es increíble la cantidad de bombardeo que nosotros vemos acerca de algunas instituciones eclesiásticas que ofrecen salvación, ya sea por medio del agua de la salvación, o ya sea por medio del chicle de la salvación, o ya sea por medio del incienso de la salvación, o ya sea por medio de la cruz de la salvación, etcétera, etcétera. Increíble, es increíble, ¿verdad? Entonces, estas voces no suenan como las de Yahushua. No tienen el mensaje de gracia del Eterno que nos ama. En vez de eso,
suelen ofrecer un mensaje haz esto y esfuérzate más. Un ejemplo. Entonces, Yahushua dice que necesitamos un cambio radical y que trabajar más duro no será efectivo. Los seres humanos no nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos claros en eso. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Debemos de obtener esa salvación mediante el Hijo de Elohim, mediante el Hijo del Padre, mediante Yahushua, nuestro Salvador. Vamos a ver el caso que se describe bíblicamente acerca de los ladrones y bandidos, que es bien interesante también. Si la gente trata de llegar al corral de las ovejas de cualquier otra manera que no sea el Mesías, ¿qué vienen siendo? Según la palabra lo describe, Yahushua lo dijo en Yohanan, dice que son ladrones y bandidos. Entonces, vamos a pedirle al hermano que nos ayude con la cita bíblica de Yohanan, Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice así: en verdad les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Amén. Amén, ahí está. En verdad les digo, el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese ladrón y asaltante. Más explícito que eso no puede ser. Como muchas veces se menciona la frase célebre aquí en Panamá, más claro que el agua de la tinaja no puede ser. Entonces, están tratando de conseguir algo de una manera que ilegal. Están tratando de dar sentido a la vida sin el creador de la vida. Entonces, pueden tener buenas intenciones, quizás, tal vez no entienden todavía quién es Yahushua y qué le ofrece él, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser algunas de estas puertas en las cuales pues se menciona en Yohanan? Por ejemplo, puertas de salvación, que muchas veces la palabra, la persona está enfocada y lastimosamente pues están enfocadas de acuerdo al país de origen, de acuerdo al país donde hayan nacido. Por ejemplo, muchas personas piensan que Alá, ¿verdad? Otras personas piensan que Buda, otras piensan que Krishna, otras piensan que la Virgen de tal o el Cristo de tal. Entonces, cada una, como quien dice, tira para su lado, ¿verdad? Esas son aquellas puertas donde el Santo Maestro se refiere que no son por esas puertas que vamos nosotros a obtener salvación, ¿verdad? Entonces, las personas que ofrecen otros caminos a la salvación en ocasiones ignoran la realidad. Ellos honestamente creen que tienen una mejor manera y su manera probablemente es mejor que la que tenían antes, pero está muy lejos de lo que ofrece Yahushua. O sea, en este caso, el perdón pleno e incondicional. Ofrecen diferentes corrales de ovejas e invitan a la gente a entrar. Muchos de nosotros hemos probado esos corrales de ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dice Yahushua, pero con eso no quiere decir que nuestra respuesta sea automática. Más bien nos anima a escucharle, a responderle en lugar de toda la falsedad que hay en el mundo. Necesitamos entrenar nuestro oído para que lo oigamos mejor, para que sepamos reconocer una exhortación o una prédica falsa por lo que es un ladrón, y un ladrón que
defraudará nuestra felicidad. Yo soy el buen pastor, dice Yahushua. Todos los demás pastores, porque son humanos, ¿qué pueden hacer? Nos pueden decepcionar. Solo Yahushua murió y resucitó por nosotros. Él fue santo y su sacrificio lo hace merecedor de su total lealtad. Muchos creyentes esperan ansiosamente el regreso del Mashiach, y en una ocasión incluso él dijo que las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchen bien lo que él dijo, y yo las conozco. Él sabe cuáles son sus ovejas y le siguen. La clave para dar la bienvenida al Mesías o al Mashiach, primeramente, es escuchar su voz. Todavía hay algunos que no saben cómo escuchar la voz del Santo Maestro y son incapaces de distinguir entre la voz de nuestro pastor o la voz del hombre, y por lo tanto no pueden confirmar que las palabras de nuestro Santo Maestro, ¿verdad?, sea si es por parte de él o es la del hombre. Entonces existe una gran confusión. Existe una gran confusión. Gracias al Eterno, pues, que nos ha permitido esta restauración, que nos ha permitido venir ya aquí a este redil israelita y poder entender su palabra, poder entender el porqué de las cosas que mencionó el Santo Maestro cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, vamos así rápidamente a compartir otras características que tienen las ovejas. Dice que las ovejas no conocen la voz de los extraños, ¿verdad? Pero conocen muy bien la voz del pastor. Entonces, esto a manera de característica u otra característica que se le suma a la que ya hemos conocido con las ovejas. Es por ello que nuestro Santo Maestro, él tomó como ejemplo a las ovejas y no tomó otro animal. Entonces, cuando Shaul Pablo fue a Tesalónica, ellos recibieron su testimonio porque era la verdad de Elohim. Ellos no se ocuparon del siervo, sino del mensaje que él trajo. Ellos reconocieron que dicho mensaje era el testimonio de Elohim. Entonces, en él ellos oyeron la voz del buen pastor, el cual puso su vida por las ovejas. Ellos no recibieron el testimonio como siendo opiniones de Pablo, porque este no llegó a ellos en palabras solamente, sino también en poder, en el espíritu de santidad y en pleno conocimiento. Vamos a pedirle a nuestro hermano Moshiach que nos apoye con la cita bíblica de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice así: porque nuestra buena nueva no se quedó para ustedes en palabras, sino que resultó en poder, o sea, en el espíritu de santidad y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a su favor. Amén. Amén, amén, aleluya. Cuando fue a los refinados ciudadanos de Corinto, él procuró predicar deliberadamente en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Y si bien él era un hombre instruido, él desechó la elocuencia,
las palabras hermosas, las palabras persuasivas, ¿verdad? Palabras de sabiduría, para evitar que las personas oyesen solo a la voz de Shaul o la voz de Pablo y no recibieran el testimonio de Elohim. Y de este modo, la fe de ellos estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, en lugar del poder de Elohim. Entonces la pregunta es, ¿qué está diciendo ahora el maestro Yahoshua, el cual está sentado a la diestra de Elohim? Si él estuviera, o si él tuviese que hablar ahora en voz audible, ¿acaso no sería desierto os digo? Vamos a hacer de que nuestro hermano Moshia nos apoye con la cita bíblica de Yohanan, Juan 5:24. Dice así: en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Entonces, este es ciertamente el testimonio, ¿verdad? Ocúpense de no rechazar su voz que habla desde el cielo. El creyente mira al cielo, contempla el rostro de Yahushua por medio de la fe, escucha su palabra y recibe su testimonio. Las ovejas de él oyen su voz. Entonces, otro rasgo en las ovejas del Mesías es que, habiendo oído su voz y estando seguros que Yahushua las conoce, ellos llevan a la acción práctica. Ellas siguen y lo siguen, y así sucesivamente. Esto no consiste por ejemplo, en normas o en credos o en ordenanzas o en rezos. No, no, no. Los verdaderos creyentes escuchan la voz del Santo Maestro y se apoyan en la palabra del Eterno. No consiste en seguir a hombres con independencia de cuán piadosos puedan ellos ser, más allá de que estén siguiendo al Mesías. Hay que estar claro en algo, amados hermanos. El adversario aborrece esto y él trata de obstaculizar, trata de hacer lo posible por hacer de que las ovejas se descarrilen. Él usaría algunas veces incluso a personas creyentes del Mesías, las cuales pueden estar en un mal estado de ánimo o un mal estado de alma. ¿Para qué? Para impedir que otros sigan plenamente al Mesías. Él nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. A nosotros se nos mantiene aquí con otro objetivo más, que es seguirlo a él. Y los que estamos en la restauración, estamos claros en eso, ¿verdad? No para seguir nuestras propias inclinaciones, ni mucho menos para estar siguiendo imágenes, ¿verdad? Pues porque sabemos que es un mandamiento el cual se nos indica que no debemos seguir imágenes, ¿verdad? ¿Cómo siguen las ovejas al pastor? Vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Cómo siguen las ovejas al pastor? Vamos a ver algo interesante. Estamos escudriñando las escrituras para enterarnos acerca de cuáles son sus pasos a seguirle. Estamos procurando a través de honra y deshonra complacer
o complacernos a nosotros en alguna circunstancia. Estamos aspirando a ser mansos y humildes de corazón, tal como era el Mashiach. Tenemos que hacernos esta gran pregunta. Nos dice que las ovejas del Mesías se desempeñan así. Ellas siguen al Mesías. No se dice que ellas deberían hacerlo, sino que ellas siguen al Mesías. Esto demuestra que pues lo han escuchado y realmente son ovejas de nuestro santo maestro y no de otro redil. Y no van a entrar por otro sitio ni por otro lugar, sino que por la puerta. Bien, vamos a pedirle al hermano que nos ayude con Juan 10:28. Juan 10:28. Dice así: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. 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 Así es. Este es su don. ¿Verdad? Este es su don. Ese es un don, el cual, un don ganado que es inmerecido. Pero recordemos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yahushua. Entonces, la vida eterna viene a nosotros en forma de don, ¿verdad? El Mesías no puede dar menos. No se trata de vida para un día o un año, sino esto es para siempre, vida eterna. Entonces, amados hermanos, reflexionemos en esto que es muy importante. Si estamos aquí en este redil de restauración, si estamos aquí en este Shabbat compartiendo, y el Padre nos ha permitido de que nosotros gocemos de su santa y bendita palabra, y como ovejas estamos escuchando la voz en este redil israelita, en este redil del buen pastor, es porque en realidad estamos escuchando su voz. Muchas veces nos ofuscamos de que otras personas, a pesar de que le hemos hablado de la palabra y le hemos predicado y le hemos enseñado y le hemos indicado los errores del sistema religioso y le enseñamos evidencia bíblica para que salgan del error, a pesar de todo ello, siguen transgrediendo la Biblia, siguen transgrediendo las ordenanzas, las leyes, siguen transgrediendo las fiestas, como ya bien nosotros vimos las fiestas pues que acabaron de pasar, donde lastimosamente pues el mundo celebra la fiesta de Navidad y nosotros estamos claros de que estas fiestas, en este caso la que se acabó de celebrar, no es una fiesta que esté contemplada aquí en la palabra del Eterno. Ya nosotros sabemos cuáles son las fiestas que están descritas aquí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esa fiesta pues no es bíblica, por lo cual nosotros no debemos de por qué celebrarla. Entonces, a pesar de todo ello, siguen transgrediendo las Sagradas Escrituras, siguen torciendo las Escrituras y pues lastimosamente esas no son ovejas. Entonces, a las ovejas no hay que presionarlas para que vengan al redil. El Padre Eterno, nuestro Padre Yahweh, se encarga de eso. ¿Cómo se encarga de eso? ¿Mediante qué? Mediante nuestras oraciones por una persona en particular. De modo que si nosotros deseamos que una persona entre al redil, ¿qué debemos de hacer primeramente? Debemos de orar
por esas personas, para entonces poder hablarles y así que ellas escuchen la voz del pastor, que entonces hará cambios en el pensamiento y en el corazón de esa persona. Los que somos ovejas no hemos sido traídos a la fuerza. Nadie me ha traído a mí aquí esta restauración a la fuerza, ¿verdad? Ni tampoco me han traído porque, por ejemplo, supongamos que yo soy guapo, ¿no? Que yo sé que, ¿no? Yo soy bastante guapo, bastante parecido. No me han traído por mi físico, ni, ni me han traído por otra cosa, por otra circunstancia, no, no. Yo no he venido aquí a la fuerza, yo no he venido aquí por mi físico, yo no he venido a la fuerza, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza, para nada, para nada. Entonces, los que somos ovejas, hemos escuchado la voz, hemos prestado atención. De la misma manera, aquellos hermanos que nosotros queremos que entren a este redil, nosotros no debemos forzarlo, no debemos forzarlo. Ellos por medio de nuestras oraciones, y cuando el Padre tenga misericordia, entonces allí será entonces cuando ellos escucharán la voz del pastor. Entonces, amados hermanos, debemos de darle muchas gracias a nuestro Padre eterno de que, por ejemplo, un día como hoy, Shabbat, un día que está descrito en las Sagradas Escrituras como un día de reposo, ¿verdad? Un día de cesación, un día también donde se toma para la lectura de las Sagradas Escrituras, porque así también lo hacía el Santo Maestro. Entonces debemos de darle gracias a él de que hemos sido restaurados y hemos escuchado la voz del Santo Maestro, y por eso estamos aquí. Por eso es que debemos darle muchas gracias al Padre de que nos ha traído a este redil israelita. Le damos gracias a la congregación también que nos ha permitido, pues, en este día presentar este bello y hermoso tema para los hermanos, y pues decirle a todos Shabbat Shalom, que pasen una bonita tarde y que el Padre Eterno nos siga guiando, nos siga bendiciendo y nos siga llevando a toda verdad por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Siempre enfocados y teniendo nuestros ojos en el Santo Maestro Yahoshua de Nazaret.